cultura de la casa hablamos de una serie de valores fundamentales que tenemos como iglesia, fundamentales que nos ayudan a ser lo que somos. Y cuando hablamos de cultura, y usted va y busca el diccionario, ¿qué es una cultura? Pues una cultura es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres, y dice el diccionario, que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Entonces hay principios y valores que nos deben de caracterizar como iglesia de Cristo, pero también como iglesia 316. Dice la Real Academia Española que es un conjunto de manifestaciones en las que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Entonces, como pueblo de Dios, nosotros debemos de tener ciertas características, ciertos valores. Y como iglesia nosotros hemos seleccionado algunos de ellos de la Biblia. Hay muchos, pero tenemos por lo menos 7. Y esos valores fundamentales que nos caracterizan o nos deben de caracterizar como pueblo, como iglesia, es el amor, es la adoración, es la multiplicación, la generosidad, la gracia, la excelencia y el servicio. Entonces hay una declaración, dice, queremos ser una iglesia, lo lee conmigo, que practica el amor, ¿qué más? Llena de adoración, que se multiplica, ¿qué más? Generosa, llena de gracia, que hace las cosas con excelencia y actúa servicialmente. Ese es el tipo de iglesia que queremos ser, y todos los que servimos y somos líderes, esa es la cultura que queremos que haya en la casa y que se contagie unos a otros. Ahora, hemos hablado del amor por varias semanas, de la adoración, de la gracia, de la multiplicación. El domingo antepasado yo hablé de la excelencia, y el domingo pasado tuvimos invitado. Entonces hoy nos compete hablar de un tema que tiene que ver con la generosidad. ¿Puedes decir conmigo generosidad? Y alguien puede decir, agárrate, porque ya nos va a hablar el pastor de dinero. Prepárate, porque ya nos va a hablar de diezmos y ofrendas. Le voy a hablar de la generosidad. ¿De qué le voy a hablar? De la generosidad. Ahora, si usted está aquí por primera vez, no se preocupe, al último vamos a orar por usted. Esto es más que todo para los que son de la casa, pero si usted abre su corazón, también es aplicable para usted si está aquí por primera vez. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Generosidad. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. El amor es importante, la gracia es importante, la salvación es importante, la santidad es importante, la sanidad es importante, pero también las finanzas son importantes. El dinero es un tema que a veces suele incomodarnos. ¿Cuántos dicen amén? Nos gusta ganarlo, nos gusta gastarlo, pero no nos gusta que nos digan cómo administrarlo. Nos gusta ganarlo, nos gusta gastarlo, pero no nos gusta que nos digan cómo administrarlo. Pero cuando no nos administramos bien ni hacemos lo que está en la Biblia, no nos va bien financieramente. Y la Biblia destaca que para Dios el dinero no es un asunto pequeño, no es un asunto menor, no. Para Dios en la Biblia es un asunto importante el dinero. Fíjese, me puse a hacer una investigación. En la Biblia, a lo largo y ancho de la Biblia, hay más de 2,350 versículos. Si me ayudan, más de 2,350 versículos sobre finanzas, posesiones, comparado con solamente 500 que hablan de oración y 500 que hablan de fe. Imagínense qué tan importante no es para Dios el dinero. 2,350 versículos sobre finanzas y posesiones, y solamente 500 sobre oración y 500 sobre fe. ¿Qué quiere decir? ¿Que algo es más importante que lo otro? No lo sé, no le quiero mentir, pero sí me dice que es importante para Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, el dinero no solo era una preocupación, sino también un obstáculo para la salvación. Y en el Nuevo Testamento se mencionan, fíjese, solo en el Nuevo Testamento, yo le hablé ahorita de más de 2,300 pasajes en toda la Biblia, pero solo en el Nuevo Testamento 37 veces habla del oro, del dinero, 38 del oro, 20 de la plata, 4 del cobre. Además de la palabra moneda aparece 8 veces, mientras que bolsa y denario se mencionan unas 6 veces en cada una, sumando un total de 119 referencias relacionadas con el dinero en el Nuevo Testamento. Ahora, otro dato interesante
es que en los evangelios de Jesús, es decir, en todas las parábolas que Jesús usó, encontramos un total de 38 parábolas. Fíjese bien, 38 parábolas que Jesús habla en total. Y 16 de esas parábolas usan el dinero como ejemplo para enseñarnos algo más. ¿Qué nos dicen estos números? Que casi la mitad de los mensajes de Jesús en parábolas están enfocados a un tema que nosotros queremos controlar y que no queremos que nos hablen de él. ¿Cuál es? El dinero. Ahora yo le pregunto, ¿es importante para Dios? ¿Es importante para Jesús? Sí, está ahí en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque a Dios le interesa mucho la forma en que nosotros vemos el dinero. A Dios le interesa mucho la forma en que nosotros administramos el dinero. Y por eso quiero hablarle de la generosidad. Ahora alguien se puede estar preguntando, ¿qué es generosidad? ¿Qué es? Bueno, rápido, según la Real Academia Española, generosidad es la cualidad de ser generoso. ¿Y qué es ser generoso, pastor? Dadivoso. Algunos sinónimos de dadivoso: desprendido, espléndido. Un antónimo, o sea, lo contrario, alguien tacaño. Otro adjetivo que usa la Real Academia Española dice que obra con magnanimidad y nobleza de ánimo. Sinónimos de esto: altruista, desinteresado, magnánimo. Antónimo, o sea, lo contrario, egoísta. Otro adjetivo: abundante, amplio. Lo contrario, un antónimo: escaso y pobre. Ahora, según Wikipedia, no sé qué tan confiable sea, pero la generosidad es el hábito de dar o compartir, ¿qué dice? Con los demás sin que, esto es clave, sin esperar o recibir nada a cambio. Comparado a menudo con la caridad como virtud, dice, la generosidad se acepta extensamente en la sociedad como ¿qué? Un hábito deseable. Ahora, ¿qué me dice la Biblia sobre generosidad? Porque ya le dije lo que dice el diccionario, pero ¿qué me dice la Biblia? Dice Proverbios 11, 24 al 25. Lo lee conmigo, está aquí en la pantalla. Hay quienes reparten y les es ¿qué? Y hay quienes retienen ¿qué? Más de lo que es justo. ¿Y qué les pasa? Vienen a pobreza. Y dice el verso 25: el alma ¿qué? Generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra ¿qué? Escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué pasará? También generosamente segará. Ahora, hay una declaración, si me ayudan ahí en la pantalla, que yo escribí sobre generosidad. Entonces, esto es lo que como iglesia debemos de ser. Fíjese bien, todos nuestros recursos, ya sean espirituales o materiales, son regalos ¿de quién? De Dios. Y fíjese, no debemos de vivir con temor a la escasez, sino que debemos de vivir agradecidos por la provisión de Dios. Y yo sé que esto no todos lo pueden decir, pero nos comprometemos, o esta es la idea, que todos nos comprometamos a ser diezmadores y ofrendadores obedientes con alegría y con generosidad de corazón. Déjeme decirle, en el año nosotros hablamos 2 o 3 veces, predicamos en todo el año solamente de finanzas. Así es que le pido de todo corazón que me escuche el día de hoy, porque no lo hacemos todo el tiempo por lo complicado que puede ser, por lo incómodo que puede hacer, por los abusos que ha habido. Pero de todo corazón le digo que yo le voy a compartir lo que está en la palabra de Dios. Y si usted escucha este día, va a ser bendecido. Esta es la primera vez en el año que estamos predicando esto, y Dios nos dirá cuándo lo vamos a hacer con los demás. Pero hablamos de muchos temas y le pido de todo corazón que me escuche esto. Ahora, para ver desde una perspectiva bíblica y de una narrativa bíblica lo que es generosidad, vamos al primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versos 7 al 16. Primer libro de Reyes 17, a partir del verso 7. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Nueva Versión Internacional, esta narrativa. Dice la Biblia: algún tiempo después,
se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así es que Elías, es decir, el profeta Elías, se fue a Sarepta. Y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda, fíjese, que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarle y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Y dice: y precisamente estaba escogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida. Fíjese, no muchas comidas, una comida para mi hijo y para mí. Y dice ella: será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Verso 13 le dice el profeta: no temas, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Es decir, haz la torta, la comida que pensabas hacer. Pero antes de prepararte para ti, para tu hijo, prepárame primero a mí con lo que tienes y tráemelo. Luego hazlo para ti, para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, promesa de Dios, palabra de Dios: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Verso 15, ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y leo el verso 16. Verso 16 dice: y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni qué más, ni se acabó el aceite del jarro. El título del mensaje del día de hoy es generosidad sin límite. La historia de Elías y la viuda de Sarepta es una narrativa muy conocida en la Biblia. Yo la he predicado otras veces, he hablado de otros conceptos, otros aspectos, otros principios que hay allí, pero el día de hoy es aplicable a la generosidad. Elías era un hombre de Dios, y por causa del pecado y de la rebelión del pueblo, Isaías declaró que por 3 años y medio no habría lluvia ni rocío en Israel. Así es que el país, el pueblo de Israel, enfrentaba una gran hambruna, enfrentaban una gran sequía. No había agua y no había de comer. Cuando esa sequía le pega al pueblo de Israel, Dios le dice al profeta Elías que se vaya al arroyo de Querit. Si usted lee detenidamente el primer libro de Reyes, capítulo 17, usted encuentra que Dios manda a Elías a un arroyo, el arroyo de Querit. Y la Biblia dice que unos meseros celestiales, unos cuervos, le traían de mañana y de tarde a Elías de comer panecito. No sé de dónde lo traían, pero le traían a Elías de comer, y agua tenía en el arroyo. La Biblia dice que llegó el tiempo en que se secó el arroyo, y Dios viene y le dice a Elías: necesitas irte del arroyo porque ya se acabó el agua. Los meseros celestiales, los cuervitos, ya no van a venir. ¿Y ahora qué hago, Señor? Le dice: necesitas irte a Sarepta. Y le dice: ¿y qué voy a hacer en Sarepta? Le dice: allí hay una viuda. Me detengo. Las viudas en el Antiguo Testamento eran pobres. Las viudas en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la Biblia, no trabajaban. Y si el marido no les había dejado nada, pues no tenían nada o no tenían mucho. Entonces Elías se puede estar preguntando: ¿y qué me va a dar una viuda? ¿Y qué me va a dar de comer la viuda? Y Dios le dice: ve, porque ella te va a alimentar. Y cuando llega con ella, la narrativa que ya leímos, la viuda está juntando unos leños, le queda un poco de harina, le queda un poco de aceite, y en palabras de la viuda dice: voy a hacer el último bocado, voy a hacer la última comida, y después Dios dirá: tal vez nos vamos a morir, porque no tenemos nada más que comer. Hay sequía en Israel, hay hambruna en Israel. No tengo dinero, no tengo oro, no tengo plata, no tengo más. ¿Y qué le dice Elías? Ay, pobrecita, pues cómetelo y muérete. No, ¿qué le dice Elías? Está bien, ve a la cocina,
pon los leños, enciende el fuego, pone el acero ahí caliente, ponle bastante aceite, lo que tienes, y prepara una masa y hazme primero a mí una torta. Me la vas a traer y primero voy a comer yo y luego después tú y tu hijo. Y alguien puede decir: qué injusto el profeta, qué injusto Dios. Pero no, Dios nunca se equivoca. Dios sabe lo que más necesitamos y Dios sabe lo que mejor nos conviene. Y yo quiero que el día de hoy aprendamos de generosidad desde la perspectiva de esta historia de la viuda y de Elías. Primero, la generosidad, escuche bien, la generosidad nace de la obediencia y es sustentada en la fe. El primer punto, la generosidad nace de la obediencia. Si se retrasan un poquito a la otra diapositiva, la generosidad nace de la obediencia y es sustentada en la fe. La generosidad nace de la obediencia y es sustentada en la fe. Vemos en la palabra que Elías recogía leña. La mujer recogía leña y Elías le da una instrucción. Ahora, fíjese bien. Elías no le dice: no vas a comer. Le dice Elías: me vas a dar primero a mí de comer y luego tú vas a comer y tu hijo. Y le dice Elías: si tú haces esto, dice, nunca, lo estoy poniendo en palabras, nunca se va a acabar la harina y el aceite en tu casa. Entonces yo veo aquí en primer lugar, si pueden descargar todas las diapositivas, se las mandé todas, son como 17. Ahí hay una que dice: la generosidad nace de la obediencia y es sustentada en la fe. Yo quiero enseñarle que la obediencia no es nada más así, sino la obediencia, yo tengo esa obediencia, yo me manifiesto mi obediencia hacia Dios. Pero y luego esa obediencia que yo manifiesto hacia Dios, aunque pudiese haber temor en mi vida, aunque pudiese haber miedos en mi vida, la fe en Dios es lo que sustenta y es lo que sostiene esa generosidad. Porque yo en mis propias fuerzas no lo puedo hacer, yo en mis propias fuerzas no lo puedo lograr, sino que esa obediencia al yo atender el llamado de Dios, y yo soy generoso a pesar de mis miedos, a pesar de la escasez, bueno, yo obedezco, pero luego mi fe en Dios, mi confianza en Dios, yo creo a la palabra de Dios, es lo que sustenta esa fe. La fe, perdón, es lo que sustenta esa generosidad. Entonces, cuando vamos a ver lo que sustenta esta obediencia y esa fe que es sustentada esa obediencia, encontramos lo que yo le llamo y lo que veo en la Biblia, el principio de lo primero. Mi fe y mi obediencia, cuando yo obedezco, cuando yo pongo fe en Dios, yo estoy haciéndole caso a algo que le llamamos el principio de lo primero. Y Elías lo que primero le quiere enseñar a esta mujer, Elías lo primero que le quiere enseñar a esta viuda es la prioridad de darle primero al Creador, de darle a Dios lo primero. Y alguien pudiera decir: que cruel, que injusto, que malo, que inconsciente. Pero no, el principio de lo primero es algo establecido por Dios. Y escuche bien, y esto aplica en todo, no solo en las finanzas. Esto implica en darle a Dios los primeros minutos de mi día, dándole gracias, dándole adoración, dándole reconocimiento por lo que Él es.
Esto implica darle de mi tiempo para venir a su casa, para venir a la iglesia. Pero sí también implica darle lo primero de mis ingresos. La Biblia habla de primicias, diezmos, ofrendas. Y esto aplica aún en tiempos de crisis y aún en tiempos de escasez. Porque esta mujer, en medio de una sequía y una hambruna nacional, no dio el 10%, no dio el 20%, dio todo lo que tenía. Y la Biblia está llena de escrituras, por ejemplo en el libro del Éxodo, en Deuteronomio, en Malaquías, que no tengo tiempo para ir ahí, pero la Biblia está llena. Yo le puedo dar infinidad de escrituras donde nos habla sobre darle a Dios lo primero. Y lo vuelvo a repetir, darle a Dios lo primero implica dedicarle los primeros minutos de mi día. El primer día de la semana, domingo, venir a la casa de Dios y servirle con mis dones y con mis talentos. Implica las primeras horas de mi día en adoración, en oración. Implica también lo primero de mis ingresos. De todo lo que yo gano necesito darle a Dios el 10%. Si usted gana 1,000 pesos a la semana, ¿cuánto debe de diezmar? Si gana 2,000, ¿cuánto debe de diezmar? Si gana 3,000, ¿cuánto debe de diezmar? ¿Y por qué da 100? No me diga a mí. Ahora, si usted dice, soy empresario, tengo un negocio, lo más correcto es, ok, cobré 10, le voy a dar un ejemplo, cobré 10,000 pesos por este trabajo, pero 5,000 se fueron de material. Le quita los 10,000, 5,000. ¿Y cuánto le queda? 5,000. Le pagué 1,000 pesos al chalán. Estoy haciendo números. ¿Cuánto le queda? 4,000. Entonces, ¿cuánto va a diezmar? 400 de los 4,000 que le quedaron. Así trabajan los números. Ahora, pero aparte de eso, la Biblia habla, no Ramiro, habla de ofrendas. Y estas son de corazón. Esto es según Dios me lo pone en el corazón. Esto es según las necesidades que hay en los hermanos, en la casa de Dios, en la obra de Dios. Yo no lo sé. Pero no solo se trata de dar de mis finanzas a la iglesia, sino también ayudar a los necesitados, apoyar a la obra misionera y contribuir al sostenimiento de la iglesia con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y alguien dice, ¿y con qué me voy a quedar? Pues pregúnteselo a la viuda. ¿Con qué se quedó la viuda? Con nada. ¿Y cuánto le faltó? Proverbios 3:9 al 10. Proverbios 3:9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes. Proverbios 3:9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Lo vuelvo a leer una vez más. Si me pueden apoyar allá en cabina, por favor, con todos los versículos. Dice, honra, es importante que los vean porque este tema es muy importante. Proverbios 3:9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Entonces la viuda puso en primer lugar a Dios. ¿Y Dios en qué lugar la puso? Al último, la abandonó. Se olvidó de ella, ¿no? Entonces mostró creencia en la obediencia. La viuda no dudó en responder a la petición de Elías, aunque estaba en escasez. Vio Elías en ella una disposición a obedecer. Fue clave para recibir la bendición. Entonces, en tiempos de necesidad, escuche bien, en tiempos de crisis, muchas veces la crisis, la necesidad, la escasez nos puede paralizar. Sin embargo, cuando obedecemos la dirección de Dios, Él obra milagrosamente en nuestras vidas. Él suple, Él provee, Él da más de lo que esperamos. Cuando somos generosos, la viuda fue generosa y creyó y aceptó la bendición por fe. Porque escuche bien esto, la mujer esta, la viuda de Sarepta, no era judía, no tenía una fe judía, no tenía una fe hebrea. Allí había muchos dioses. Yo no sé en qué Dios creía, pero cuando Elías viene y le habla, ella creyó en la palabra de Elías. Ella creyó en el Dios de Elías. Entonces activó su fe en el Dios de Elías, y la palabra
Y lo que admite no es duda, sino que creyó en la promesa por Dios pronunciada por el profeta, porque le dice en el verso 14: así dice el Señor Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Entonces la fe también se demuestra al dar lo primero. Elías le pidió que ella diera primero como un acto de confianza en la provisión de Dios. Y cuando vemos la palabra, la verdadera fe se muestra cuando ponemos a Dios en primer lugar. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero también la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces cuando yo acciono, yo activo la fe, incluso en mi economía, incluso aún en medio de la escasez, incluso aún en medio de la crisis. Entonces la obediencia de esta viuda, escuche bien, no solo fue una acción vacía, sino fue un acto de fe, porque ella creyó que Dios le iba a proveer por la palabra que el profeta le había dado. Y esa fe también vemos en la escritura que vence el temor, porque a pesar de sus temores que pudiese tener, la viuda finalmente obedeció la palabra del profeta. Y esto nos demuestra que la fe nos permite dar incluso cuando sentimos que no tenemos lo suficiente. La Biblia dice, Lucas 16:10, Lucas 16:10 no habla de cantidades. Lucas 16:10 habla de fidelidad. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, o también en lo mucho es fiel. No se trata de cantidad, se trata de fidelidad. Puede decir conmigo: fidelidad. Pero si en lo poco que Dios me ha dado no soy fiel, pues cuando Dios me dé o cuando tenga más, no voy a ser tampoco fiel. Y la infidelidad no es buena en ningún sentido. Pero si yo aprendo a ser fiel en lo poco, Dios me va a ayudar a ser fiel en lo mucho. Yo me acuerdo que mi papá me daba 100 pesos y me decía: hey, chato, 10 pesos son de diezmos. Y yo le decía: no, me estás dando 100. Sí, pero ahora es tu responsabilidad, dale 100. Le dice: ay, ¿a poco voy a agarrar un sobre para echar 10 pesos? Qué vergüenza echar 10 pesos de diezmos. ¿Qué va a decir el pastor? Y me decía: tú no te preocupes por lo que puede decir el pastor o el hombre, tú preocúpate por serle fiel a Dios. Un día no te va a caber en el sobre lo que vas a echar, porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Ahora, dije, la fe, la generosidad, perdón, nace de la obediencia y es sustentada en la fe. Pero en segundo lugar, avanzo porque el tiempo va corriendo. La generosidad desafía nuestros límites. Estamos hablando de generosidad. Estamos hablando de la generosidad de la viuda. Y la generosidad desafía nuestros límites. Dice el verso 12: tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja, un poco de aceite en el jarro, y precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Y dice: será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. Yo veo en la Biblia que en medio de la crisis, en medio de la escasez, Dios nos desafía a ser generosos. Y la generosidad, escuche bien, siempre, la comodidad te va a limitar a tu crisis. La seguridad te va a limitar a tu crisis. El miedo te va a limitar a tu crisis. Muchas cosas te van a limitar a tu crisis. Pero la generosidad, la verdadera generosidad no se limita, sino que la verdadera generosidad, esa misma generosidad desafía los límites. Es decir, desafía la crisis, desafía la escasez, desafía la recesión, desafía el qué dirán. Porque la viuda dio no cuando más tenía, sino que la viuda dio en tiempo de crisis. La viuda estaba en una situación crítica, enfrentando hambre y escasez. No tenía trabajo, aparte tenía un hijo. Y aún en medio de su crisis, Dios por medio del profeta le pidió que diera. Y la verdadera generosidad no depende de la abundancia. Si tengo, no. Hay gente que dice: cuando tenga voy a dar. No, si no das ahorita, menos cuando tengas te va a doler más.
Porque no depende de la abundancia, sino de la fe en que Dios es quien provee, incluso en momentos difíciles. En tiempos de crisis podemos ayudar a personas vulnerables y necesitadas. Podemos ayudar a familias que atraviesan dificultades. Y también en tiempos de crisis podemos aportar para la obra misionera. Podemos aportar para la obra de Dios. Aún en tiempo de crisis podemos dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Usted no tiene idea de cuánta gente desde ahora que estamos aquí se ha acercado conmigo. Pastor, yo sé que es un tema difícil de hablar de finanzas y no lo hablamos más de 3 veces al año, pero usted no tiene idea, yo no diezmaba, pastor, y ahora empezamos a diezmar y el Señor nos ha bendecido. A mi esposo lo hicieron encargado del trabajo, gerente, supervisor. Mire, yo todo el tiempo había querido un negocito, no lo podía tener, pero empezamos a diezmar y ahora tenemos un negocito. Y todos y cada uno de ellos que se acercan conmigo me dicen: por favor, no deje de hablar de esto. Y los que son fieles a Dios, los que son generosos a Dios, pueden testificar de cuánto Dios los ha bendecido. Si Dios te ha bendecido, dale un fuerte amén, dale un gloria a Dios, dale un aplauso. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien. Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. O sea, de hacer el bien y de ayudar mutuamente no os olvidéis, dice, porque de tales fíjese lo que dice, de tales o sea, que es un sacrificio a veces. Porque yo tengo crisis, porque tengo necesidad. Es un sacrificio, hago el esfuerzo. Pero ese sacrificio, ese esfuerzo, ¿qué hace? ¿Agrada a quién? ¿Y con quién quiero estar bien? Con Dios. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra, fíjese, no dice su mano, dice cierra contra él su corazón. O sea, las finanzas es una cuestión de él, no es una cuestión de la bolsa, es una cuestión. Dice: y el que cierra no su mano, sino el que cierra su corazón. Nos hace una pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si tú cierras tu corazón y cierras tu mano y dices: oh, yo amo a Dios, no es cierto, no le das al que está ahí en el semáforo pidiendo, no le das al que te está pidiendo pan, no le das al que se acerca y te dice córima. Le dices: no traigo monedas, y sí traes. No traigo billete, y sí traes. No traigo billetera, y sí traes, hasta de marca. ¿Y para qué le sigo? Pero lo que dio la viuda fue de acuerdo a su capacidad también. Fue en tiempo de crisis. Siguiente diapositiva, fue en tiempo de crisis, pero también fue de acuerdo a su capacidad. O sea, estaba limitada. La viuda no fue llamada a dar lo que no tenía. Escuche bien, la viuda no fue llamada a dar lo que no tenía, sino lo que estaba a su alcance. Porque Dios no nos va a exigir más de lo que no podemos ofrecer. Y escuche bien, no se trata de cuánto damos, sino, lo vuelvo a decir, no se trata de cuánto damos, sino la disposición de ¿qué? Del corazón. Aun cuando nuestros recursos sean limitados, podemos bendecir a otros, podemos ayudar a los necesitados, podemos apoyar a la obra del Señor. Y cuando vamos y visitamos un enfermo y le llevamos una frutita y le damos algo, y cuando colaboramos en algún comedor comunitario, en el albergue, cuando donamos ropa, cuando llevamos alimentos, estamos siendo instrumentos de bendición. Porque no se limita al diezmo, a la ofrenda. La generosidad va más allá de nuestros límites. Y no tiene que ver con cuánto tengo, sino con lo que tengo. Y no tiene que ver con dinero, tiene que ver con el corazón. ¿Me estoy explicando? Y dice 2 Corintios 8:12 dice: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptado según lo que uno tiene, no según lo que tiene. 2 Corintios 8:12. Lo leo una vez más: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptado, o será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
Y Marcos 12, 41 al 44, lo leo rápido porque el tiempo se me está yendo. Marcos 12, 41 al 44 dice: estando Jesús sentado del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, en el ofrendero. Dice, y muchos ricos echaban mucho, dice. Marcos 12, 41. Muchos ricos echaban mucho. Dice, y vino otra viuda. Una viuda, ¿cómo? Pobre, no dice rica, vino una viuda pobre, dice la Biblia. Y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y dice, ella dio más que todos, aunque solo dio 2 monedas. ¿Pero por qué? Porque era todo su sustento. Entonces vemos que la generosidad va más allá de nuestros límites. Vemos que la generosidad es una cuestión del corazón. Y cierro con esto: la generosidad, cuando yo lo hago, cuando yo obedezco en generosidad, cuando yo confeso, soy generoso, pero también cuando yo soy generoso a pesar de mis límites y de mis barreras y de la escasez y de la crisis, a pesar de la enfermedad que pudiera estar enfrentando, yo le soy fiel a Dios con mis finanzas. Entonces, esa generosidad en obediencia, en fe, esa generosidad en corazón, activa la provisión de Dios. ¿Qué es la provisión de Dios? La bendición de Dios. La activa. Se activa la bendición de Dios. Le dice el profeta en el verso 14: porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y dice el verso 15: ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. No solo para su hijo, no solo para ella, sino también para darle al necesitado de Elías, para darle al hambriento de Elías, para darle al siervo de Dios, para apoyar el ministerio del profeta Elías, para apoyar la obra de Dios. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, ¿qué dice la Biblia? No se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Entonces vemos en la Biblia, escuche bien, que la generosidad de la viuda fue recompensada. La viuda fue bendecida con provisión constante porque creyó y dio generosamente. Ahora déjeme decirle algo muy importante, porque hoy hay un mensaje de la prosperidad mal encaminado y mal adoctrinado. Sí, la Biblia dice que si damos vamos a recibir. Y sí, también la Biblia dice que si sembramos vamos a cosechar. Pero cuando yo doy para recibir, estoy equivocado. Yo doy porque estoy agradecido con Dios. Yo doy porque amo a Dios. Yo doy porque quiero ser obediente a Dios. Yo doy porque quiero ser fiel a Dios. Yo doy porque un día Dios me va a llamar a cuentas y me va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Y no solo con las finanzas, con el talento, con los dones, con los recursos, con las habilidades que te di. ¿Qué hiciste? Eso está en la Biblia. Pero me llama la atención que Dios puede tomar formas muy variadas y bendecirnos de muchas maneras y darle durabilidad a veces a esas bendiciones sorprendentes. Dice la Biblia, escuche bien lo que le voy a decir: la harina y el aceite, escuche bien lo que le voy a decir, la harina y el aceite no se multiplicaron. Así no dice la Biblia. La Biblia dice que nunca se acabó. O sea, seguía habiendo el mismo puñito de harina y el mismo chorrito de aceite en el jarro. No dice que hubo 20 jarros, en otras ocasiones sí. No dice que hubo 20 costales de harina. No dice que había 200 o barriles de 200 litros. No dice, nunca se acabó. Hablaba con un empresario de la iglesia y dice: cuando empezamos a dar, el Señor es maravilloso, dice. Le quitábamos a lo que era nuestra ganancia para darlo a la iglesia. Dice: ¿y sabes qué es lo sorprendente, pastor? Dice
que las ventas no han subido. Se sigue vendiendo lo mismo. Dice, pero no nos falta. Sigue, la gente sigue y hay. Ahora habrá sus excepciones y habrá sus ocasiones, pero la Biblia no dice que el aceite y la harina se multiplicaron, simplemente no se acabaron. Es decir, siempre hubo lo suficiente. Fíjese lo que dice el Salmo 41:1-3 con respecto a esto. Esto nos va a dar un poquito más de luz. Salmo 41:1-3 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirás toda su cama en su enfermedad. O sea, ¿qué dice este pasaje, pastor? No le entiendo a esas palabras. Pues déjeme decirle que en pocas palabras esta porción bíblica nos dice que el que piensa en el pobre, en el débil, en el necesitado, es decir, el que es generoso para la obra de Dios, Dios le va a rescatar aún en tiempos de crisis, le va a proteger ante los peligros, le va a proveer en todo tiempo, le va a prosperar en la tierra y le va a sanar aún en medio de la enfermedad. Entonces no siempre es económico. Puede que sea mi salud. No siempre es económico. Pueda que sean mis hijos, que Dios los guarde de un accidente peligroso, mortal, fatal. No siempre es dinero. Pueda que Dios me guarde de una demanda legal. Ahora tal vez Dios va a permitir que pase por una demanda legal, pero me va a proveer para que pueda pagar esa demanda legal. No sé si me estoy explicando. Dios nunca nos va a desamparar. Dios nunca nos va a dejar, porque la generosidad activa la provisión de Dios. Cierro con esto. Quiero 3 valientes aquí al frente, rápido, 3 valientes, 3, porque ya el tiempo se me vino arriba. Si no vienen a las 3, yo los voy a llamar voluntariamente a fuerza. 1, 2, 3. Vienen. Ya llegaron 3. Gracias, mire, 3. Gracias. Necesito uno más que me cuide el micrófono. Uno más. Gracias. Acérquese para acá, no tenga miedo, no lo voy a morder. Pégame el micrófono acá. Mire, ocupo 2 ofrenderos, por favor. 2 ofrenderos. Hermanos que están aquí de voluntarios, vamos a simular algo. No es verdad, no se me vaya a ofender si le toca más o menos. Iglesia, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿ok? Gracias, hermano. Vamos a suponer que tú ganaste 7, 8, a ver si alcanzo, 9 y 10 $1,000 pesitos. Ay, a ver si alcanzo. Bueno, Dios provee, ¿verdad? Vamos a suponer que el hermano ganó 100, 200, 2, 4, 6, 10. No los traía acomodados. 250. Y vamos a suponer que este hermano ganó 550, 570. Sí, para que no se me agüite. Dios viene con este hermano, no le voy a decir cómo se llama, porque luego lo vieron con mucha lana y las muchachas se quieren casar con él. Pero Josué, ¿cuánto le debes dar tú a Dios de esos 1,000? 100. Pero Josué trae unos proyectos, se quiere casar, quiere hacer una casa, quiere comprarse un carro nuevo, quiere llevarse al Fashion Mall a su prometida o a la futura prometida, y solo le dio 50 a Dios. Este hermano, en su trabajo, Dios le dio 250 pesos. ¿Cuánto debe de diezmar él? 25. Pero él es generoso, él va a dar 50. No va a dar el 20, el 10, va a dar el 20.
se quedó con 950, se quedó con 200. Este hermano Dios le dio 570. Debe de dar 57, pero va a dar 70. Caifás. Uno que le haga de malo, ven, brother, no. Cuídame ya voy a terminar. Vénganse los músicos, los dos. Malaquías 3, 9 y 10 les dice Dios: ustedes me habéis robado. Y le dicen: ¿qué te hemos robado, Señor? Malaquías 3, 9 al 10. Y les dice Dios: en sus diezmos y en sus ofrendas. Y les dice Dios: malditos sois con maldición. O sea, su dinero está ¿qué? Maldecido. Se quiso pasar de listo. Va a venir el devorador. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y le vas a quitar. ¿Cuánto te quedaron, Josué? Nomás déjale 250. 250 nomás. Espérate, 250. Sí, 250. O sea, le quitó 750. ¿Sí? ¿Está conmigo? No, 700. Se quiso pasar de listo. Voy a construir mi casa. Sasi vino y le subió el material y se le descompuso el carro y no pudo dar el enganche para el otro y se le quemó el refri y la lavadora y el microondas y se le enfermó el niño y todavía ni tiene. Y se quiso pasar de listo y se quedó con 250. ¿Cómo le hacemos ahora? Recuérdeme, ¿cuánto dio el hermano? 50. ¿Y cuánto tenía? 250. Dios dijo: ten, hermanito, diste el 20%, ten. Se había quedado con 200, pero Dios le dio 500. ¿Y acá con cuánto se quedó usted? Con 500. Pues nomás no le va a faltar. Sí, o sea, porque no siempre Dios nos devuelve más. ¿O no? Pero no le va a faltar, está protegido. No se le va a descomponer la lavadora, no se le va a quemar la estufa. Esta semana no se va a pelear su señora con usted. Le va a decir: viejo, hermoso, chulo, precioso, maravilloso, qué fuerte estás, qué bendecido estás. Dios les bendiga, hermanos. Llévense, cómprense unos tacos. No sé qué te alcance, Josué, pero pásenle, es suyo. Dios les bendiga. Gracias. Porque no le puedo hablar de generosidad y no dar. No lo digo con orgullo, pero usted le puede preguntar a la tesorera de la iglesia: ¿quiénes son los que más dan a la iglesia? Y la puedo pasar delante de Dios y la tesorera le va a decir: los pastores de la iglesia. Cuando hay un proyecto, nosotros damos nuestros diezmos al distrito. De lo que yo recibo, el 10% va al distrito, a nuestra organización. Y usted puede ir a preguntar si el pastor es fiel, porque si no fuera fiel, no estuviera predicando aquí. Me quitan la credencial de ministro y no puedo predicar. Pero aparte de dar mis diezmos, damos ofrendas, apoyamos misioneros, apoyamos la obra, damos para las necesidades. Y otro dato: cada año hay una comida en febrero, más o menos, un desayuno en la iglesia para todos los fieles diezmadores. Y ahí se les da un reporte de todo el dinero que entra a la iglesia: diezmos, ofrendas y para misiones. Si no fue, es que no tenemos su registro. Póngale su nombre, sus apellidos en el sobre, y no lo haga por obligación. Tiene que ver con el corazón. Pero en ese informe, en ese reporte, se le dice que no todos los diezmos se los lleva el pastor. El pastor tiene un sueldo, los pastores tienen un sueldo. Todo lo demás se va a un fondo. Proyectos de iglesia. Se agarra del fondo de la iglesia, del fondo de los diezmos y todavía de lo que ponemos en nuestra bolsa.
Pero una cosa le puedo decir: Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Qué horas son? ¿Me deja contarle un testimonio más? Van 2 navidades. Yo junto siempre en el año hasta diciembre. No me va a venir a pedir, voy juntando, le voy echando ahí cochinito para en diciembre llevarme de vacaciones a mi familia. Y como nosotros vivimos muchos años en Estados Unidos, me gusta llevarlos a comer allá, a pasear allá, a comprarle ropa, a ver a la familia, porque mi familia está allá. Y van 2 diciembres, que cuando ya llega diciembre, la primera semana de diciembre, digo: ya tengo mi ahorro. Ahora sí, agárrense restaurantes, Whataburgers, Chick-fil-A, agárrate Ross, Marshall, Walmart, Target, todos los que han ido para allá. Que se agarre Apple, porque me voy a ir a comprar un iPad nuevo. Y Dios me dice: Ramiro, ¿cuánto tienes? ¿Por qué, Señor? Todo eso que juntaste, vas a buscar 10 pastores necesitados y se los vas a repartir en partes iguales. Señor, pero es lo que junté para mi familia. Yo ya diezmé, yo ya di en el año. Son mis ahorros. Dáselo a 10 pastores necesitados. Está bien, Señor. Este año lo hice, van 2 diciembres. Y no sé si vaya a haber un tercero. Y luego, bueno, ya di eso. Y luego digo: ¿y qué vamos a hacer en Navidad? Ya lo di, yo lo di de corazón, lo repartí. Hay familias necesitadas y digo yo: qué padre fuera que pudiéramos dar comidas a los necesitados, a las familias vulnerables. El 24 no tienen que comer. Y le digo: Señor, ¿cuántas cenas quieres que demos? Y me dice Dios: 100. Le digo: pues son 20,000 pesos y me acabas de pedir para darle a los pastores. Pude agarrar de ahí para las cenas navideñas. ¿Ahora qué vamos a hacer? Y algo me dijo: llámale a fulano de tal, un amigo que yo tengo. Dije: no, a mí no me gusta pedir. No le hago larga la historia. El otro día me llama mi amigo y me dice: Ramiro, ¿por qué no me hablaste? Le dije: ¿cuándo? Me dijo: ayer. No pude dormir. Y me dijo: ¿qué vas a hacer como iglesia esta Navidad? Y le dije: pues vamos a tener el culto navideño. No, no te hagas. ¿Qué te dijo Dios que hicieras? Y le dije que diéramos 100 cenas navideñas. Y me dijo: ¿cuánto es? Le dije: 20,000 pesos. Y me dijo: Dios no me dejó dormir anoche porque me dijo que te depositara 20,000 pesos para las cenas navideñas. Pero también me dijo: ¿cuánto diste para los pastores? Y te voy a depositar el doble de lo que diste. Y en una semana Dios me dio el doble de lo que di, pero también para 20 cenas navideñas. Y por eso les dijimos: los pollos están pagados, solamente traiga postres, solamente traiga guarniciones, ensalada de coditos, porque los pollos ya estaban pagados, porque Dios suplió, porque así obra Dios, así bendice Dios, y nadie se queda sin nada. ¿Se puede poner de pie, por favor? Yo quiero darle las gracias. Hay una diapositiva ahí. Gracias por ser generoso. Gracias por tu generosidad. Somos una iglesia generosa. ¿Le puede dar un aplauso fuerte al Señor? Somos una iglesia generosa. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por el esfuerzo. Gracias por el sacrificio que haces. Gracias.
Yo quiero decirte que Dios no se queda con nada. Yo quiero decirte que si tú le eres fiel a Dios, Dios te va a suplir, Dios te va a proveer. Nunca te va a faltar harina y nunca te va a faltar aceite. Es decir, nunca te va a faltar pan. Nunca te va a faltar que comer. Nunca, yo no sé si alguien está recibiendo esto. Nunca te va a faltar trabajo. Nunca te va a faltar nada. Los que aman a Dios, los que son generosos con Dios, nunca tendrán falta de ningún bien. Nunca, nunca te quedarás un día sin comer. Nunca te quedarás un día sin vestir. Nunca te quedarás